el Táchira hace lo que el Táchira quiere. Entonces, sin más que decir, con ustedes, el doctor Juan Carlos Sosa Arturo, por favor. Bueno, por supuesto quiero agradecer profundamente a Daniel Aguilar de Fede Cámaras, al Colegio de Ingenieros que tan graciosamente y amablemente ha prestado su sede el día de hoy, por supuesto Jesús Contreras que se ha fajado desde hace días organizando esto, y a ustedes por estar hoy aquí. Me siento muy honrado de que hayan venido y que podamos compartir un rato reflexionando sobre el tema del país y viendo cómo hallamos respuestas dentro de este manicomio que es hoy Venezuela, ¿no? Yo me siento particularmente honrado de estar en el Táchira, estar en esta tierra maravillosa que es el Táchira, porque el Táchira siempre ha inspirado lo mejor de Venezuela, ¿no? Y del Táchira ha surgido lo mejor de Venezuela en distintas etapas de nuestra formación como país y de nuestro desarrollo como país. El pasado fue particularmente importante el trabajo, la lucha, el esfuerzo que puso el Táchira para lograr lo que todos estamos aspirando, que es una Venezuela donde podamos ser libres, donde podamos desarrollarnos como hombres y mujeres, donde podamos tener un destino. Las luchas del año pasado fueron luchas muy duras, dejaron cicatrices eternas, mucho sufrimiento y mucho dolor, pero fueron una gesta inspiradora en todos los aspectos que se puede inspirar a un país, y además sirvieron como ventana para abrir al mundo entero el escenario que estamos sufriendo en Venezuela y que durante tantos años se ha querido pintar con colores de mentira, con colores falsos. En Venezuela hay un cuento chino institucionalizado, un teatro de ficción, un teatro de mentira institucionalizado. Nos están tratando de obligar a entender la realidad de una forma completamente distinta como nuestros sentidos la perciben. Hay un gran cortocircuito entre lo que nosotros pensamos y sentimos y lo que vemos en el escenario político. Durante muchos años el escenario político se ha dedicado a dibujar un país que ya no somos y a dibujar un problema que no tenemos. Y el mundo entero lamentablemente ha escuchado ese cuento y se lo ha creído. Y el año pasado, con lo que surgió en el Táchira, lo que ustedes hicieron en esta tierra, sirvió para abrirle los ojos a mucha gente, ¿no? Evidentemente después de eso salió el pelotón apagafuegos a buscar la manera de regresar al cuento chino, ¿no? Y hoy en cierta forma estamos sufriendo eso. Otra vez nos están obligando a entrar en un teatro de ficción. Y hoy jueves además es el cierre de campaña de ese cuento chino, que no lo va a lograr en el sentido de que el mensaje, lo importante es que se siga posicionando. El mensaje que yo les voy a traer hoy, que estamos tratando de posicionar en toda Venezuela. Evidentemente, al principio tenemos que navegar contracorriente, las resistencias son brutales, pero estamos viendo cómo cada día se abren nuevos espacios que antes estaban cerrados. Y se dan ejemplos como el de hoy, como el hecho de que nosotros podamos hablar hoy en una institución tan importante como el Colegio de Ingenieros y con una organización tan importante para el país como es Fede Cámaras Táchira, abriéndonos los brazos y estando completamente dispuestos a escuchar un mensaje alternativo, un mensaje distinto de las cosas. Yo probablemente algunas de las ideas que les voy a exponer ya ustedes las conocen, pero siempre es bueno recordarlo, porque yo pienso que uno de los principales problemas que tiene Venezuela es que el diagnóstico que se está haciendo de la enfermedad es errado. Cuando se erra, o sea, cuando uno se equivoca en el diagnóstico de una enfermedad,
evidentemente la medicina que va a aplicar siempre va a ser una medicina que lo que va a hacer es enfermar más al paciente, hasta matarlo, pues. Y Venezuela está en una circunstancia muy peligrosa. Nosotros ahorita estamos en un laberinto, literalmente, en una trampa, estamos en una trampa mortal, en una trampa en que si nos quedamos allí, bueno, lo que va a venir es simplemente la muerte del país por muchas generaciones, y eso hay que decirlo con palabras muy claras, y hay que confrontar esa realidad. No es una realidad bonita, pero es la realidad que tenemos. Y la realidad es que nos están obligando a resignarnos a un país que ya no reconocemos, a un escenario que no es nuestro país. O sea, yo no me siento que la Venezuela que estoy viviendo actualmente es la Venezuela que yo conocí. Y no siento que los mensajes que estamos recibiendo sean los mensajes que hicieron que este país en un momento determinado fuera el país más importante de Latinoamérica. Porque no podemos olvidar eso. Nosotros no podemos olvidar, porque nos están tratando de que lo olvidemos, de que Venezuela llegó a ser el país más importante de Latinoamérica y uno de los países emergentes más importantes del planeta. Venezuela, de 1928 a 1973, tuvo el crecimiento económico más importante, sostenido, del planeta entero. El bolívar venezolano llegó a ser la moneda más dura del planeta. Fue una moneda más importante que el dólar en un momento determinado, más dura, más valiosa que el dólar en un momento determinado. Venezuela era la cuna de la inmigración del mundo entero. No olviden eso nunca. Venezuela era la tierra de la libertad y aquí venía gente huyendo de sistemas tiránicos en Europa, en Asia y en toda Latinoamérica, se venían a Venezuela. Y por eso es que Venezuela era un país tan atractivo para hacer prácticamente cualquier cosa que uno se propusiera. Cualquier cosa en Venezuela era posible, cualquier sueño se podía materializar en Venezuela. Eso no lo podemos olvidar nunca, porque algo que están tratando de hacernos creer es que los venezolanos somos casi que ciudadanos de segunda, ¿no? Y que no tenemos capacidad para grandes cosas. Y nada más falso que eso. Lo que pasa es que hemos sido un país también que ha sufrido mucho y eso se olvida rápido. Y un país joven. Nosotros sufrimos una de las peores guerras civiles que país alguno en el planeta haya sufrido. A nosotros se nos fue un siglo entero en guerra civil, porque la guerra de independencia fue una guerra civil. Entonces todo el siglo XIX se nos fue una guerra. Después de haber sido, desde el punto de vista de los países de las Indias, uno de los países que mejor instituciones se estaba dando. Y por eso es que surgieron personajes de la talla de Francisco de Miranda, de Simón Rodríguez, de Simón Bolívar, de José Antonio Páez, Antonio José de Sucre. Todos esos individuos, Félix Rivas, todos esos personajes eran producto de un entorno, de unas circunstancias, de un ambiente. Esos personajes surgían, Andrés Bello, que hizo Chile, hizo todo el sistema educativo de chileno, ni más ni menos, el país desarrollado de Latinoamérica hoy en día. A Andrés Bello le rinden homenaje en Chile en las principales academias hoy en día. La Universidad de Chile tiene una estatua de Andrés Bello en el centro de la plaza. Bueno, esos personajes surgían por algo, porque había un ambiente que lo permitía. Pero todo el siglo XIX se nos fue una guerra que nos desmembró como país. Pero en el siglo XX, en el momento que tuvimos la primera oportunidad, resurgimos otra vez. Resurgimos otra vez. Y comenzamos a darnos un país de primera línea, que lamentablemente se frenó cuando llegó el facilismo. Y eso es lo que también se tiene que aprender. En las lecciones que nosotros tenemos que aprender de la historia y de lo que nos está pasando, una de las cosas más importantes también es entender por qué nos pasó lo que nos pasó. Y lo que nos pasó porque diseñamos un modelo de Estado a partir de los años 70 completamente equivocado. O sea, se le quitó el poder al individuo, se le quitó el poder a la empresa privada, se le quitó el poder a la sociedad, que en definitiva es la principal motora de todos los países. No hay país que surja si no tiene una empresa privada generadora de riqueza, generadora de empleo, generadora de creatividad,
como motor de los procesos. Esa es la clave del éxito para cualquier país. Dejar que el individuo, que la sociedad, genere su propia riqueza, genere su progreso, genere su destino. Pero en los años 70 se subestimó esa capacidad que tiene la sociedad de lograrlo. Y se le quitó el poder a la sociedad. Y se le dio todo ese poder al Estado. Y el Estado es una entelequia. El Estado son seres humanos con un poder total sobre la sociedad. Entonces, al darle ese poder total, el poder de generar una riqueza que un Estado no puede generar, se dejó de generar riqueza. Todo se levantó sobre una base artificial, que era el tema petrolero y los dividendos que venía de algo que emplea muy poca gente, pero que genera recursos infinitos, si se quiere, en un país con unas reservas como las que nosotros tenemos. Pero ese dinero no le entraba a la sociedad, ese dinero le entraba a los seres humanos que supuestamente formaban parte de ese Estado, el gobierno. Y como son seres humanos, entrándole semejante poder y semejante manada, semejante riqueza, bueno, los resultados están a la vista. Todo se pervirtió, todo se puso patas arriba, si se quiere. Y los mismos partidos políticos se desnaturalizaron completamente. Se transformaron en movimientos clientelares, representantes de ese Estado. El partido político era un pedazo de Estado que operaba a otro nivel, pero era la misma concepción equivocada de las cosas. Entonces el partido político se transformó en un vínculo clientelar entre aquellos que querían hacer dinero y el Estado. Entonces se generó una telaraña de clientelismo, de corrupción, de distorsión de las cosas, que hizo que los mismos partidos políticos colapsaran, que todas las instituciones del país se desvirtuaran, que todas las empresas del Estado quebraran y que se generara entonces un cinturón de miseria a nivel nacional inmenso, que había que mantener de una forma artificial, porque eso fue otro de los grandes errores. Se le abrieron las puertas, se le cerraron las puertas a Europa en los años 70 como una política de Estado, y se abrieron las puertas exclusivamente a la marginalidad latinoamericana, que al no conseguir cómo sobrevivir en sus países, nosotros los traíamos para acá para mantenerlos con el maná petrolero. Pero eran personas que venían sin recursos de ningún tipo para poder subsistir por sus propios medios. No tenían la educación, no tenían los círculos familiares, no tenían los valores cultivados que se tienen que cultivar para ser un ciudadano proactivo en la sociedad. Y entonces se generaron todos esos cinturones de miseria que había que mantener también artificialmente. Pero el partido político contribuía a ese esquema porque era básicamente su materia prima para tener el poder que necesitaban, para conseguir el poder y sostenerlo en el tiempo. Entonces todo se pervirtió. Y como consecuencia de eso fue muy fácil entonces que fuéramos una presa de aquellos que querían destruirnos. Y eso también tenemos que tenerlo muy claro. Lo que está pasando en Venezuela responde a un plan que nació en los años 60. En los años 60, cuando Fidel Castro llega al poder en Cuba, tenía muy claro que para poder subsistir necesitaba, porque el comunismo, como ustedes saben, es parasitario, es incapaz de producir nada, lo que genera es miseria y esclavitud. Y Fidel Castro sabía que únicamente con las reservas petroleras de Venezuela, por la cercanía, por la cultura, por muchas cosas, iba a garantizar la subsistencia de la revolución cubana en el tiempo, en caso de que le fallara la renta que estaba obteniendo en ese momento de la Unión Soviética, que además era una renta limitada. Él sabía que las reservas venezolanas le iban a dar una renta infinitamente superior. Entonces, desde los años 60, el esquema era invadir Venezuela y apoderarse del Estado venezolano. En los años 60 se logró frenar ese objetivo, porque teníamos unas fuerzas armadas institucionales cultivadas de una manera pretoriana que lograron cumplir con su objetivo militar, defender la soberanía del país, y lo hicieron. Entonces Fidel Castro no logró la invasión que pretendió hacer en esa época. Entonces
diseñó un plan alternativo que fue infiltrar todas las instituciones del país. Y entonces infiltró las Fuerzas Armadas, infiltró las universidades, infiltró los partidos políticos, infiltró los medios de comunicación y comenzó lentamente un proceso de fortalecimiento de su presencia, esperando el momento correcto, esperando el momento correcto. Y eso tienen que entenderlo. Lo que yo estoy diciendo no es una especulación o una interpretación de las cosas. Esto sucedió exactamente como lo estoy diciendo. Y en la medida que se entienda, se va a entender el problema y por qué tenemos que procurarnos unos medios para combatirlos distintos al que estamos empleando. Entonces, cuando cae todo el sudeste asiático, como sabemos en la década de los 90, que caen los tigres asiáticos, se resiente la economía, caen los precios del petróleo, etc., se da el momento perfecto para conquistar Venezuela, que es a través de Hugo Chávez. Hugo Chávez es un agente cubano formado ideológicamente desde muy niño en esa matriz de pensamiento, a través de su hermano, que era un cubano, su hermano Adán Chávez, es un tipo formado por Fidel Castro y por toda la ideología cubana. Y esa ideología se le siembra a Hugo Chávez muy joven. Y por eso cuando Chávez sale de la cárcel, lo primero que hace es visitar a Fidel Castro y recibir honores de jefe de Estado en esa época, en 1995. Y él da un discurso en la Universidad de La Habana allí, en donde claramente se manifiesta marxista-leninista y amante del modelo cubano. Lo que pasa es que aquí no quisimos leer, aquí no quisimos ver eso. Además, teníamos todo un sistema mediático que estaba favoreciendo ese esquema. Porque en 1989, cuando Carlos Andrés Pérez llegó al poder por segunda vez, ¿cuántos fueron? 200 personas más o menos. 200 personas de las más representativas de Venezuela, de todos los ámbitos, le escribieron una carta que publicaron en los medios de comunicación declarándose amantes de Fidel Castro y aplaudiendo lo que estaba haciendo 911 personas, de lo más representativo del país, de todos los ámbitos del país. En 1989, cuando ya Fidel Castro se había fusilado a la mitad de Cuba y tenía las cárceles llenas de presos políticos, y se sabía lo que era y lo que estaba haciendo en Cuba y lo que estaba haciendo en el mundo, bueno, 900 y pico venezolanos publicaron un manifiesto en la prensa nacional manifestándole su amor a Fidel Castro. Entonces eso hay que entenderlo. Entonces esos personajes son los mismos que favorecieron que Chávez llegara al poder. Y cuando Chávez llega al poder, no llega Chávez al poder. No llega el movimiento bolivariano, no sé qué cosa, y el MBR y todas estas cuestiones. Llega la organización que creó Fidel Castro. Fidel Castro creó una organización llamada el Foro de Sao Paulo. Lo crea en Sao Paulo, por eso se llama el Foro de Sao Paulo. Cuando cae la Unión Soviética, cuando se derriba el muro de Berlín, en noviembre del 89, septiembre o noviembre, yo siempre confundo si es septiembre o noviembre, noviembre del 89, que cae el muro de Berlín, se desploma la Unión Soviética, Cuba ya deja de recibir la renta de la Unión Soviética y dice, bueno, ¿y cómo sobrevivo? Todavía no tenía las manos en las reservas venezolanas, entonces crea una cosa que se llama el Foro de Sao Paulo. Y en la junta directiva del Foro de Sao Paulo sienta a Marulanda, por ejemplo, a las cabecillas de los principales carteles de la droga internacional y a personajes como Alí Rodríguez Araque, que después fue ministro, bueno, todos los ministerios que se pueden tener los tuvo, en la junta directiva de esa organización, del Foro de Sao Paulo. Y Hugo Chávez es un agente del Foro de Sao Paulo. Y la idea del Foro de Sao Paulo es actuar como una empresa con filiales. Las filiales son los países latinoamericanos. Y es el mismo modelo que se franquicia. Entonces el modelo venezolano, replicarlo en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Nicaragua, en Honduras, etcétera, etcétera, etcétera. Es el mismo modelo del Foro de Sao Paulo, que se tiene que alimentar de algo.
Entonces, al principio, cuando todavía no tenía las reservas venezolanas, se alimenta del narcotráfico, de los carteles de la droga. Esos son los socios del Foro de Sao Paulo, esos son los socios de Hugo Chávez y del gobierno que se instala en Venezuela en 1998. El Foro de Sao Paulo es lo que llega al poder en 1998, no es el gobierno de Chávez, es el Foro de Sao Paulo lo que gana las elecciones en 1998. Y el objetivo del Foro de Sao Paulo, ¿cuál es? Hacer un gran país, que Venezuela sea un país como los Estados Unidos, como Alemania, como Chile. ¿Ese es el objetivo del Foro? No, el objetivo del Foro de Sao Paulo es exportar la revolución cubana al mundo entero. Transformar al mundo entero en Cuba. Y que los que estén en el poder del Foro de Sao Paulo reinen sobre esas sociedades. Sean los reyes absolutos, los emperadores absolutos, cuyo poder sea inamovible en el tiempo. Entonces, lo primero que tienen que lograr es la destrucción completa de las sociedades en las cuales se instalan. Destruir toda su posibilidad de generar riqueza propia, destruir toda su base institucional y, sobre todo, y lo más importante, destruir la moral de la gente, destruirle la dignidad a la gente, acabar con el espíritu de la gente, hacer de la gente siervos, esclavos, autómatas, resignados a un destino que no pueden controlar, designados a una vida que no está en sus manos. No pueden soñar un mañana mejor. Lo único que pueden ver en el futuro es algo peor que lo que vieron ayer. Como decía un poeta, la clave de la vida es que tú te levantes y pienses que el día de hoy va a ser mejor que el día de ayer. Cuando tú te empiezas a levantar pensando que el día de hoy va a ser peor que ayer y que mañana va a ser peor que hoy, se te va carcomiendo el alma, se te va apagando el corazón y te deprimes como persona y te debilitas como persona y dejas de tener fuerza para hacer las cosas en la vida y para poder sobrevivir por tus propios medios. Te vuelves una persona pasiva, resignada, con la cabeza agachada y la mano extendida a ver cuándo te va a tocar algo a ti. Ese es el objetivo del Foro de Sao Paulo. Y eso es lo que están implementando en Venezuela de una manera metódica, planificada y sumamente exitosa. Porque una de las grandes claves, además, de todos estos sistemas, cuando uno los analiza científicamente hablando, y no de pajita de pasillo, de chismecito de pasillo, sino cuando uno se da la tarea de estudiar estos regímenes, uno descubre que uno de los principales objetivos que ellos tienen es precisamente monopolizar todo el espectro político. Que en el ambiente político no existan interlocutores que se contrapongan verdaderamente a su objetivo, sino simplemente crear un juego, un tablero de juego de mentira, montan un teatro con su tarima y ponen actores a jugar ese juego. Actores a jugar ese juego. El ser humano además tiene una naturaleza muy particular y es muy fácilmente corrompible. Y si algo ha habido en Venezuela es suficientes recursos para corromper a prácticamente cualquier persona. Se necesita unas características muy particulares para poder resistirse ante la tentación que estos personajes ponen de frente a aquellos individuos que ellos necesitan poner de su lado. Porque el objetivo es precisamente que en el espectro político lo que haya es un juego de ficción, una mentira que sea potable para el país en un momento determinado, para irlo adormilando, porque funciona por un buen tiempo el engaño. Y ese tiempo en que funciona el engaño es el tiempo que ellos aprovechan para agarrar a la sociedad por el rabo y cogerse la completica. Es como las termitas que hablamos antes. Son las termitas que se meten en el sistema y durante un buen tiempo tú ves la estructura perfecta. Hasta que llega un momento en que la estructura se desploma, pues. Eso es lo que ellos hacen. Se van metiendo como termitas. Van corrompiendo aquí, van corrompiendo allá. Y van haciendo su teatro de juego para engañar a la sociedad. Entonces, en el tema político, eso es exactamente lo que ellos lograron. Ellos crearon un teatro
e hicieron una oposición a la medida para mantener ese teatro. Dentro de esa oposición, ojo, no significa que todos sean unos corruptos, no significa que todos sean unos agentes de ellos, ni mucho menos. Es que no necesitan eso. Necesitan básicamente corromper a unos cuantos, que son los capitanes, si se quiere, del barco, y entonces en ese barco ellos cargan una cantidad de tripulación inocente, gente buena, de buena voluntad, que está haciendo un trabajo político con su mejor espíritu, sin saber que es parte de este esquema de engaño y de mentira. Y se comen el cuento, porque claro, en sus pequeños universos están haciendo un trabajo noble. Son activistas sociales, se están metiendo en los barrios, ayudan a construir una escuela, ayudan a que a tal persona le llegue la comida, hay una quebrada, entonces trabajan para que el sistema de aguas negras funcione, y hacen un trabajo que es valioso, y lo hacen en el mejor espíritu del mundo, pero no saben que están siendo tontos útiles de un esquema superior que no tiene como plan para nada hacer obras sociales y todas estas cosas maravillosas que en el bajo esquema funcionan bien. El objetivo es simplemente mantener una patraña, una mentira en el tiempo. Por eso, en el año 2000, cuando se hicieron las elecciones presidenciales, el candidato que representaba a la oposición era un agente de ellos, infiltrado. Y ahí se tiene que entender todo lo que se tiene que entender. Si ustedes quieren comprender cómo funciona la cosa, remóntense al año 2000, a las elecciones presidenciales del año 2000. El país entero, yo incluyéndome, nos dejamos engañar. Porque uno parte de la base que la gente, uno proyecta en terceros mucho de lo que es uno mismo. Y a uno le cuesta mucho entender este nivel de maldad, pues, de maldad. No tiene otro nombre. Pero ese nivel de maldad existe. Y por eso es que estos sistemas se mantienen en el poder. Porque manejan sin escrúpulos todo lo que tengan que manejar. Siempre el fin justifica los medios. Hacen lo que sea para conservar el poder. Hacen lo que sea para conservar el poder. Entonces pusieron a un actor de Hollywood, en este caso Arias Cárdenas, como el líder de la oposición. Y el hombre salía en televisión diciéndole a Chávez que era un asesino. Y ponía una gallina y hacía mil cosas. Y la gente se creyó el teatro. Ah, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, apenas terminaron las elecciones lo pusieron de embajador en las Naciones Unidas. Y la gente, oh, pero Chávez perdona. Chávez perdona un carrizo. Ese fue el objetivo desde el principio. Arias Cárdenas trabajaba para Chávez siempre, bueno, para Cuba, pues. Todo fue planificado de esa manera. Ahora, ya en ese entonces, el país había demostrado su hartazgo. El país había demostrado su hartazgo, que no queríamos ese esquema. Y por eso, en todos los escenarios que podían haber líderes, esos líderes genuinos, en ese entonces salieron y dijeron muchísimo, hicieron muchísimo para tratar de frenar el avance de esta desgracia. Fede Cámaras, por ejemplo, fue un organismo que en ese entonces estaba dando su talla muy bien dada, oponiéndose a muchas de las cosas que estaban pasando. PDVSA, que fue quizás el principal objetivo, por supuesto, por razones obvias, bueno, sus principales gerentes, gente profesional, gente competente, gente íntegra, dijo, no señor, que eso está le regalando petróleo a Cuba, que eso está usando los tanqueros para transportar droga, ¿qué es eso? Y se levantaron los profesores, y se levantaron también los estudiantes, y se levantó la sociedad, pues. ¿Y qué se logró cuando la sociedad se empoderó? Bueno, se desplomaron, en un 2x3 se desplomaron. Eso tampoco se puede olvidar jamás. La fuerza de la sociedad, cuando se activó, logró el objetivo de que se desplomaran. No duraron un segundo, se desplomaron. Porque la sociedad dijo, no nos las vamos a calar.
El problema está no en el método que se utilizó. El problema está en que se le pasó el testigo a los agentes del teatro de ficción. La sociedad nuevamente entregó su poder, entregó su capacidad de transformar su destino, se lo entregó en su mejor fe y buena voluntad a los que supuestamente iban a resolver el problema político. Acuérdense que en ese entonces también surgieron muchos individuos alimentando las matrices de opinión de que si la antipolítica, aquí está reinando la antipolítica, aquí hay que hacer política para resolver el problema político. Y la sociedad se creyó el cuento, porque en definitiva uno tiene que sobrevivir también, la gente tiene que ver cómo trabaja, cómo mantiene a sus hijos, cómo mantiene su casa. Y entonces dice, muy naturalmente, bueno, los políticos son los que tienen que resolver al final. Bueno, se le entregó el poder a los políticos y los resultados fueron catastróficos. En el caso del 2002 por la improvisación. Lo que pasó en el 2002 fue que todo fue muy espontáneo. Y cuando hubo el vacío de poder, porque no fue un golpe de Estado, fue un vacío de poder, la Fuerza Armada no quiso reconocer la autoridad de quien estaba dando unas órdenes ilegítimas, cuando dijo, vamos a activar el Plan Ávila, vamos a sacar los tanques a la calle, vamos a matar a la gente, los militares dijeron, no vamos a obedecer esa orden. Desconocieron la orden ilegítima. Pero, lamentablemente, no había nada organizado. Y las improvisaciones fueron terribles. Y bueno, los resultados fueron catastróficos. Pero el impulso de la sociedad fue virtuoso y eso no se puede olvidar nunca. Eso funcionó perfecto, el mal no estuvo ahí. El error no fue ese, el error fue la improvisación posterior. Pero no el impulso de la sociedad, no la desobediencia civil activada. No la gente luchando por su destino. Eso estuvo perfecto. Pero nos quisieron hacer entender que eso no había estado bien y que eso había sido equivocado. Bueno, para el 2004 la gente dijo, bueno, está bien, vamos a hacer un referéndum revocatorio. Y lo revocamos. Bueno, se hizo un referéndum revocatorio y lo revocamos. Los resultados fueron favorables para revocarlo. Pero entonces los políticos transformaron, o sea, el régimen, pero los políticos lo permitieron, o sea, que también lo hicieron, transformaron el referéndum en un plebiscito. Entonces desnaturalizaron el referéndum, porque lo que decía el referéndum es que si se sacaban más no, o sea, más sí, o sea, más revocado, que el número de votos que se había obtenido en la última elección presidencial, el tipo estaba revocado. Pero lo que hicieron fue, primero cambiaron los resultados para que salieran más no que sí. Pero aún con esos resultados publicados, de no más que sí, eran más sí que los que se había sacado en la presidencial, por lo tanto el tipo estaba revocado. Pero entonces lo transformaron en un plebiscito diciendo, bueno, pero como ganó el no, entonces el tipo se queda. Y aún así fue un fraude, porque ese no es mentira. O sea, el no fue menor que el sí, pero voltearon los resultados. Y eso se supo, porque inclusive publicaron en un momento determinado el CNE los resultados y después mandaron a quemar todos los libros. Pero en una primera publicación se equivocaron y sacaron los resultados que eran. El tipo había quedado revocado. Y cuando se descubrió precisamente las tracalerías del CNE y se publicaron en revistas de estadísticas y de matemática a nivel internacional muy bien reputadas, se demostró que no se podían hacer elecciones limpias en Venezuela. Y por eso fue que se organizó la abstención en el 2005 para las elecciones parlamentarias. Fue una cosa planificada, ¿para qué? Para deslegitimar al árbitro. Para decir, nosotros no podemos ir a elecciones con un árbitro que hizo lo que hizo en el referéndum revocatorio. Yo estoy recordando esta historia porque esto lo tenemos que tener muy vivo para entender lo que pasa y hacer algo al respecto, porque se olvidan las cosas, se olvida la historia. Y a los muchachos actualmente no se les cuenta la historia correctamente, se les engaña. Entonces, esa abstención de 2005, ¿qué objetivo tenía? Deslegitimar al árbitro.
desmantelar al CNE y volver a un sistema que efectivamente permitiera hacer unas elecciones limpias y transparentes. Y eso no se podía hacer con un registro electoral adulterado en millones de personas, inexistente, unas máquinas que están prohibidas en Japón y en Alemania porque se manipulan a voluntad de la manera más sencilla del mundo. Se le mete un chip a una de las máquinas y ya se adultera todo el sistema. Son máquinas bidireccionales que no solamente envían información, sino que también pueden recibir. Son inalámbricas, tienen comunicación inalámbrica. Y además tienen unos rectores que todos responden al partido de gobierno, al régimen. O sea, violando la Constitución y violando la ley electoral. Por donde mires el CNE, es una cueva de trampas, de tramposos, de ampones. Y entonces con esa abstención del 2005 el objetivo era limpiar todo eso. Bueno, y si alguien dudaba que éramos mayoría, ellos sacaron, con la gente que mandaron a votar, porque fue imposible esconder la realidad, no llegaron ni al 12%. Y por eso es que no publicaron nunca los resultados. Pero un país que hace un llamado, ese llamado se cumple y el llamado responde a 88% de la población, yo creo que dice mucho de quién es mayoría en este país y de qué es lo que quiere el país. Pero nuevamente se engaña a la gente y hacen que no pensemos estas cosas, que la gente no pueda pensar y reflexionar sobre estas cosas. Pero ¿cuál era el objetivo con esa abstención? Que al día siguiente los supuestos representantes de la gente estuvieran en las puertas del CNE exigiendo el cambio. Pero ¿qué hicieron esos representantes? Nuevamente el error fue nuestro, de la sociedad civil nuevamente pasándole el testigo a los políticos. Los políticos se le pusieron a reconocer a los diputados electos con menos del 12%, los llamaban señores diputados, a legitimar ese Congreso ilegítimo, y además a pedirle a los rectores del CNE cronograma para las elecciones presidenciales del 2006. Y inmediatamente se pusieron en campaña electoral y a reconocer al CNE. Y le dieron completamente la espalda a la victoria que había logrado la oposición, a la victoria que habíamos logrado nosotros. Pero como estaban desempleados y no tenían carguitos en ese momento, no tenían puestos en ninguna parte así importante, en el 2007 se pudo organizar otra vez a la gente. Y precisamente como se pudo organizar a la gente sin tanto saboteo de los políticos, nuevamente cuando trataron de hacer un referéndum en el 2007, la sociedad lo frenó. La sociedad, no los políticos después transaron. Porque esa victoria pírrica, supuestamente, la victoria de mierda, entre comillas, discúlpeme la palabra, pero estoy repitiendo textualmente lo que dijo el agente cubano, había sido una paliza. Había sido una paliza, como de 70-30 la diferencia. Y el negocio con los políticos fue, bueno, vamos a transformarlo en una victoria pírrica. Entonces aceptaron que fuera 51% o 50%. Cuando la diferencia era como el 40% de diferencia. Se transaron, ¿y cuál era el negocio? Bueno, vamos a hacer otro referéndum. Pero ese referéndum ahí sí me vas a dejar ganar. Se retira la sociedad de la lucha, otra vez se le da a los políticos la batuta y permiten que se haga un segundo referéndum, que era inconstitucional porque no se podía consultar sobre lo mismo en el mismo periodo constitucional. Era inconstitucional hacer un referéndum. Los políticos bajaron la cabeza y lo permitieron y aceptaron entonces la eliminación de la reelección. O sea, aceptaron la reelección indefinida, que asesina el principio de la democracia. Porque una democracia donde haya reelección indefinida no es democracia. El principio de alternancia en el poder es sagrado para que exista una democracia. Sin eso no hay democracia. Bueno, lo aceptaron los políticos. Aún así, otra vez con la batuta y con el cantar, los políticos en su teatro y su gran megáfono convencieron a la gente de que la lucha en la calle, que la política era trabajo de ellos, que la sociedad se tenía que quedar en su casa. No tenía que hacer nada en el problema político del país. Estás perdiendo tu vida, tus hijos se tienen que ir del país para poder sobrevivir. No, pero eso no es problema tuyo, eso tienes que dejárselo a los políticos. Los políticos son los que van a resolver. Bueno, vinieron las elecciones del 2010, parlamentarias.
récord de participación, 85% de participación electoral. Ahí no hubo abstención de ningún tipo. Bueno, ¿y qué pasó? Previo a la elección, porque el CNE, eso sí es muy astuto el régimen, ellos tienen que permitir ciertas victorias y ciertos momentos para que la gente gane confianza en el juego y piense que efectivamente se le puede derrotar. Por eso lo de 2007 para mí siempre fue un error. Nunca se debió haber permitido ese primer referéndum, porque aunque se ganó, se perdió. Porque al perder, al obligar a Chávez a reconocer la derrota, ellos muy astutamente se dan cuenta que se está legitimando al CNE, que está hiperdesprestigiado. Acuérdense que veníamos del 2004 y 2005. El CNE no valía medio, pero con esa supuesta victoria del 2007 otra vez se limpiaron la cara. Y la gente ganó confianza de que se le podía ganar al régimen por la vía electoral. Pero sabiendo el CNE entonces que no podía alterar los resultados de forma tan brutal, porque las diferencias son 70-30 más o menos, 65-35, o sea, son grandes diferencias las que hay entre los que apoyamos la libertad y los que apoyan el sistema comunista. Entonces, en vez de modificar los resultados electorales, ellos dijeron, bueno, vamos a hacer algo mejor. Vamos a hacer el sistema Salamandra de México, que permitió que el PRI gobernara por 80 años, que es la Salamandra, el sistema que permite alterar todas las circunscripciones electorales para hacer que los lugares más poblados por su universo electoral saquen mucho más diputados que lugares donde ellos no tienen ese universo. Así sean más poblados esos otros lugares. Entonces, por eso sucedió que nosotros arrasamos en esas elecciones parlamentarias, arrasamos, o sea, porque ahorita, no, por primera vez somos mayoría, arrasamos en esas elecciones parlamentarias y sacamos 30 diputados menos. Y al día siguiente, yo me acuerdo, yo me quité el zapato y se lo tiré a la televisión cuando estaba viendo a todos los representantes de la MUD al día siguiente, celebrando la victoria y diciéndole a la gente todos los espacios que habíamos conquistado y la gran victoria electoral. Fíjense, estaban sacando 30 diputados menos, habiendo arrasado en esas elecciones. Es que no hay perdón de Dios, no hay perdón del cielo. Y entonces llegaron a ese parlamento ¿a qué? Durante 5 años, ¿qué ha pasado? El récord de inasistencias de algunos diputados es 100%. No han ido ni a una sesión, algunos de ellos. Otros han faltado 80% de la sesión. El promedio creo que es como el 70% de inasistencia. No han frenado una sola ley macabra del régimen, ni una. O sea, no han hecho absolutamente nada para frenar ni medio centímetro el avance de la revolución. Después vinieron las elecciones presidenciales del año 2012. Otro fraude. Los resultados de Chávez se le endosaron a Capriles y los resultados de Capriles se lo endosaron a Chávez. Habiendo además sido una elección fraudulenta de la A a la Z, todo el despliegue de recursos del Estado que se utilizaron. Eso nada más anula la elección. Nada más eso anula la elección. Pero además todos los vicios que se descubrieron en el camino y que la MUD silenció. Entonces, con un proceso tan fraudulento, viene el candidato de la MUD, el Arias Cárdenas del momento, y le levanta la mano a Chávez. Y lo declara victorioso. Y lo catapulta para el resto de su vida como el gran comandante eterno que murió victorioso. Porque lo más grave del asunto es que se sabía que el individuo era un enfermo terminal. Y por eso es que aceptaron el fraude. ¿Eh? Eso dicen ellos en privado. Que aceptaron el fraude porque sabían que el tipo se iba a morir. Bueno, aún así, entonces, si tú sabes eso, con mayor razón, ¿cómo lo vas a catapultar? Sabiendo el daño, por ejemplo, que ha hecho la imagen del Che Guevara al mundo. El peligro que es mitificar a personajes tan dañinos para una sociedad, tan crueles y tan destructivos. Lo dañino que es mitificar a esos personajes. Vamos a mitificarlos, vamos a hablar de su legado, vamos a hablar de su gran obra. Eso no tiene perdón del cielo. Después vienen las elecciones de 2013. 2 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que son absolutamente una aberración desde todo punto de vista, permitiéndole a Maduro ser candidato. Maduro no podía ser candidato, constitucionalmente hablando. Y las sentencias del Tribunal Supremo son una burla del derecho. Y sale el candidato de la MUD
a decir, yo respeto la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia es misa, sabiendo que el Tribunal Supremo de Justicia, cuando eligió a sus jueces, hay una toma que vio todo el país donde decían, Chávez no se va. Todos los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, del presidente para abajo. Entonces tú vas a esperar que sea la decisión de ellos la que determine qué es lo que se va a hacer. Bueno, entonces se permitió esa elección fraudulenta nuevamente, evidentemente arrasamos en la elección, porque arrasó el país, un candidato arrasó el país, arrasamos nosotros, sacamos más del 60% en esa elección. La diferencia fue tan brutal que por eso no se atrevió, le temblaron las piernas para levantarle la mano a Maduro en el momento caliente de la cosa. Fue tan burdo el fraude y tan brutal que no tuvo cara para hacer lo que hizo en octubre de 2012. Entonces le dijo al país que sí, que había habido un fraude, pero que se quedaran en sus casas. Yo conozco miles de personas que estaban dispuestas en todo el país a salir a reclamar ese triunfo. Y mentira, matanse un carrizo. Matanse un carrizo. No fue, aparte que un líder que está buscando la conquista de una libertad no puede tener ese tipo de miramientos, de si es muy riesgoso salir a la calle a defender un triunfo. ¿Qué es eso? Tú defiendes el triunfo con tu vida, si es necesario, porque está en juego lo más sagrado de un país y del ser humano, que es su libertad. Entonces ahí tú la defiendes con la vida, si es necesario. Y si tienes que dejar el cuerpo en la calle, lo dejas. Estás defendiendo tu libertad, estás defendiendo tu país, estás defendiendo tu vida. Lo más sagrado. Además, un país que tiene la tasa de asesinatos más alta del mundo. Por favor, ¿qué guerra civil estás evitando? Guerra civil es la que hay todos los días en Venezuela, en los barrios, en todas partes. Le dice a la gente que se queden en sus casas y además con la falta de respeto que bailen salsa. ¿Qué es eso? Y el país tragándose semejante infamia. Porque supuestamente iban a pelear por esos resultados, por la vía institucional. ¿Cuál fue la pelea? A la semana ya estaban organizando las elecciones para las alcaldías en diciembre, sacando sus cuenticas para las alcaldías. Entonces el individuo que dijo que iba a sacar las actas en octubre, por supuesto no las sacó. El triunfo, los votos que iban a defender, por supuesto que los engavetaron, porque había una prioridad que eran las próximas elecciones, las cuenticas para los próximos carguitos que iban a obtener. Entonces eso no lo iban a arriesgar bajo ninguna circunstancia. Ahora, un primer bombillo se tenía que haber levantado en diciembre de 2012, cuando se hicieron las elecciones de gobernadores, que se volaron a todos los gobernadores, pero dejaron al que necesitaban como líder de la oposición, le dejaron la gobernación, quitándole toda la Asamblea Legislativa. ¿Qué cosa? El tipo gana la gobernación en Miranda, porque tiene el apoyo popular, pero pierde toda la Asamblea Legislativa. Eso tiene lógica, eso tiene sentido. Entonces, 1 más 1 es 2. Están dejando al líder de la oposición que necesita. Al líder de la oposición que en abril, ya cuando el comandante esté muerto, y no valgan ni un centavo los del Foro de Sao Paulo, los agentes cubanos aquí en Venezuela, no valgan ni un centavo, tengan a alguien que los haga valer. Y eso fue lo que tuvieron, alguien que los hizo valer. Alguien que engavetó una victoria de como 65% mínimo de un país que quiere su libertad y las transó por unas estúpidas alcaldías unos meses después. Y ahí están todos los de la MUD involucrados, no se salva ni uno. Desde que el que dijo que iba a sacar las actas, que no las sacó, porque empezó a sacar sus cálculos también para esas elecciones, y fue el más votado en esas elecciones, dicho sea de paso. Para salir entonces al día siguiente a Miraflores, a cantar el himno nacional, coreando a Hugo Chávez, dándole la mano a Maduro y legitimándolo, porque además transforma la MUD, esas elecciones de alcaldes, en un plebiscito. ¿Para qué? Para legitimar a Maduro, que estaba deslegitimado. Entonces tienes que legitimarlo. ¿Cómo lo legitimas? Vamos a transformar las próximas elecciones en un plebiscito. Y vamos a salir diciendo, el país está dividido mitad y mitad, hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando y conquistar esa gran mayoría que todavía no somos. Una mayoría que estamos demostrando que somos desde el año 2002.
de manera contundente además. Entonces, ese juego de ficción, en el 2014 el país dijo, no las calamos más, especialmente aquí en el Táchira. Y entonces salieron los principales emblemas de lo que es el futuro de un país y un destino, que son la juventud y los muchachos. Y esos muchachos que salieron a la calle a dar su vida, y muchos la dieron, y otros hoy en día están presos como consecuencia, no salieron para transarse en unas elecciones parlamentarias, salieron porque estaban buscando libertad, estaban pidiendo un destino mejor, y por eso el Táchira hoy en día está lleno de cicatrices, porque con las manos cargaron un tanque y lo bajaron 2 cuadras, y lo pintaron de rosado. Esa es la fuerza de la gente, ese es el espíritu de la gente activado. Por eso pueden levantar un tanque de guerra con las manos, como hicieron ustedes el año pasado. Entonces ese espíritu de libertad es el espíritu que nos puede salvar, que puede quemar ese teatro de mentiras en que nos tienen obligados a atender hoy, en el día de hoy. Porque trataron de engavetar todas esas luchas del año pasado, silenciarlas, neutralizarlas y volverlas además criminales, cuando era la manifestación más hermosa del hastío. Porque es la más hermosa, porque la gente estaba dispuesta a dar su vida por eso. Y no hay nada más importante entonces que esa lucha, cuando tú estás dispuesto a dar tu vida por eso. Algo muy valioso tienes entre ceja y ceja para estar dispuesto a dar tu vida. Entonces eso se tenía que reivindicar, eso se tenía que aplaudir, eso se tenía que honrar con estatuas en todo el país, en el mundo entero. Y el mundo entero empezó a escuchar ese mensaje, espectacularmente hablando. Pero entonces los agentes del teatro, de la mentira, generaron un cortocircuito entre eso que estaba pasando en la calle y lo que se interpretaba políticamente. En la política teníamos unos agentes de mentira que quisieron silenciar esa calle y transformarla en esos luchadores por la libertad en unos simples tirapiedras, en unos malandros encapuchados, violentos, radicales, extremistas, que no quieren la paz. Vaya paz que estamos viviendo en Venezuela cuando ni siquiera podemos conseguir papel higiénico o jabón para podernos enjabonar. Esa es la paz. ¿Qué tipo de paz es esa? Cuando uno tiene que hacer 20 horas de cola para poner, qué sé yo, medio litro de gasolina. 16 años, repitiendo una y otra vez el mismo cantar, una y otra vez el mismo cantar, y todos los años con ese cantar diciendo que el resultado del cantar va a ser distinto. Y salen los mismos de siempre con sus encuestas y con sus análisis y con sus estadísticas, diciendo todos los años, este año sí va a ser, pero eso sí, tenemos que tener toda la participación y toda la cosa, y la gente tiene que entrar todos por este canal, y los mismos de siempre. O sea, es una historia repetida, o sea, uno pone el cassette, es que busquen imágenes por Google y vean a estos personajes, los encuestadores, que ahorita dicen por primera vez somos mayoría, tenemos la gran oportunidad. Eso lo dicen en cada proceso electoral, igualito, idéntico. Y los mismos actores políticos dicen, no, esta vez sí vamos a tener más, y vamos a lograr, y vamos a llegar, y vamos a hacer, y vamos a cambiar, y entonces siguen engañando a la gente. Pero la gente por eso ya entiende que eso no es así, que eso no es verdad. Y ahí es donde está el cortocircuito. Que fue el mismo cortocircuito que se generó el año pasado, cuando después de esas luchas tenían a esos individuos pidiendo mesas de diálogo con quien estaba asesinando a esos individuos, a esos estudiantes, a esa juventud. Y salían abrazando, por ejemplo, a uno de los principales responsables aquí en Táchira, de la matanza que hubo aquí, de las muertes, por ejemplo, del muchachito de 14 años, etcétera, etcétera. Abrazando a ese individuo. Entonces, el cortocircuito fue cuál es, que en el espectro político uno tenía gente interpretando algo completamente distinto a lo que estaba pasando. O sea, otra vez distorsionando la realidad. Y ahí es donde ustedes lo ven claramente. Las dos Venezuelas, la Venezuela del cuento y la Venezuela de verdad. La Venezuela de verdad era el Táchira, era esta tierra y lo que estaba pasando aquí. Y la Venezuela de mentira eran esos viajes por todo el mundo diciendo que la salida era democrática.
que se podían hacer unas asambleas de ciudadanos para resolver el problema democráticamente, o unas mesas de diálogo para dialogar y resolver como caballeros ingleses el problema de venezolano. Y que eso, que se trataba simplemente de seguir conquistando los corazones de la gente, porque en un momento determinado vamos a ser tanta gente apoyando la democracia, que no importaba que nos hicieran fraude, porque no iban a poder tapar la verdad. Ese es el esquema. Y bajo ese esquema, que es el cuento chino, nos van a seguir llevando hasta el día que dejemos de permitirlo. Pero eso entonces depende de nosotros, y ese es el trabajo que hay que hacer. Y ese es el trabajo que nosotros estamos tratando de hacer a nivel nacional. Que la gente se dé cuenta ya que no podemos calarnos eso. Que si nosotros nos seguimos calando esto, ahorita vamos a tener una sesión con preguntas, que si uno se sigue calando esto, el año que viene nos van a venir, después del fracaso de las parlamentarias en diciembre, que va a pasar lo mismo que pasó en 2010, y le echarán culpa a los abstencionistas, y buscarán barrigas verdes por todos lados, y buscarán excusas de mil maneras, pero entonces el año que viene se van a montar en el referéndum revocatorio. El año pasado, como no habían elecciones, se montaron con las asambleas de ciudadanos y la constituyeron. Dejaron pasar el año completo. Este año se montaron en las parlamentarias, dejan el año completo en el tema de las parlamentarias. Cortinas de humo, vamos a la pantalla tapando la realidad. Pasan las parlamentarias, 2016 no hay elecciones, hay que organizar una nueva elección, referéndum revocatorio. Nos van a hacer con el referéndum revocatorio lo que nos hicieron en el 2004, si lo permitimos, obviamente. Y entonces va a ser, bueno, no importa, ya lo que faltan son 3 años y empezarán a salir los candidatos para las elecciones del 2018. Y entonces empezarán a salir los candidateables. Y entonces esos candidateables empezarán a hacer campaña por todo el país. Y mientras tanto esto calculando, bueno, si no es Maduro, entonces ponemos a María Gabriela, pues Chávez. Entonces resulta que en el 2018 Chávez otra vez hace candidato, con su hija de cara, que además es igualita a él. Y ahí nos van a tener y van a ganar las elecciones, porque si la salida es electoral tenemos que ir a elecciones. Y ellos controlan las elecciones, entonces el 2018 gana María Gabriela Chávez. Y así se nos van 30 años más. A Cuba se le fueron 60. Cae la Unión Soviética, ojo, cae la Unión Soviética después de 70 años padeciendo el comunismo y porque hubo una política internacional, o sea, se configuraron en el espacio unos astros que pocas veces se consagran en un solo momento, que fue la Iglesia, encabezada por Juan Pablo II, y por supuesto Ratzinger por detrás, porque la cabeza intelectual de Juan Pablo II, el corazón era Juan Pablo, pero la cabeza era Ratzinger, Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Esos 3 personajes se alinearon y dijeron, se acabó la Unión Soviética. Y entonces hicieron una política brutal, las principales potencias del mundo, para desmantelar a la Unión Soviética. Y convencieron a Gorbachev, que era un tipo muy distinto a Fidel Castro y a Maduro y a todos estos bichos que tenemos en Venezuela, era un hombre distinto, era un hombre de pensamiento, convencieron que era lo más inteligente. Y entonces desarrolló lo de la perestroika y todo lo que pasó en la Unión Soviética. Pero eso fueron circunstancias muy especiales y después de muchos años de sufrimiento. Muchos años de sufrimiento. Entonces, el tema es, nosotros no tenemos que pasar tantos años de sufrimiento. ¿Por qué? Si somos un país además muy distinto a la Unión Soviética. La Unión Soviética eran demasiados países, un territorio demasiado infinito, con una población infinita y hablando distintos idiomas, distintas culturas, distintas cosas. O sea, es un país completamente distinto. O en ese entonces un universo de países alineados en un solo sistema, muy distintos entre sí. O sea, es un problema completamente diferente. El caso nuestro debería ser mucho más sencillo de resolver, sobre todo tomando en cuenta nuestros orígenes y tomando en cuenta el tipo de población que somos, el tipo de territorio que tenemos. Venezuela a la vuelta de la esquina se puede transformar otra vez en una potencia y como nunca ha podido haber sido.
Tenemos todo para hacerlo y eso no se puede olvidar jamás. Por eso yo quise empezar la intervención recordando las cosas importantes que hemos tenido en el pasado. Por eso es que los venezolanos a donde van destacan, en cualquier ámbito profesional que consideremos, destacan. Somos una población muy particular, con unas características además hermosísimas, por todo el tema del mestizaje y todo lo que representamos como personas en el espectro humano y universal. Entonces, ¿cómo vamos a seguir desperdiciando las oportunidades que nos da el destino, buscando tierras en otros lados, buscando cómo sobrevivir en otros países, cuando en nuestro país podríamos hacer todo lo que queramos? Cualquier cosa que nos propongamos es posible hacer en Venezuela. Y la recuperación es rápida. Es rápida. La historia lo demuestra, además. En 1989 Venezuela estaba totalmente quebrada. Se le debía al mundo entero, toda la banca estaba intervenida. Estábamos a merced del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano y de todos los acreedores a nivel mundial que se puede imaginar. Los partidos políticos estaban destruidos, la sociedad estaba deprimida. Se cambiaron 2 y 3 variables en las políticas públicas y nada más en el aspecto económico. De 1990 a 1992 Venezuela tuvo el crecimiento económico más poderoso del planeta y nos transformamos en el país emergente más atractivo del mundo, por encima de Brasil y por encima de Chile, de China, mucho más que Chile en ese entonces, obviamente. En 2 años, así. Entonces, eso es posible otra vez. Y si se cambia el liderazgo, los mensajes que empiezan a permear para el resto de la sociedad, también transforman esa sociedad un 2x3, porque ahorita es la sombra la que gobierna, entonces todo se ensombrece. Si tú tienes desde la cúpula a unos pillos, a unos mafiosos gobernando, eso necesariamente permea hacia abajo, y todo lo que inspira es negativo, entonces surge lo peor del ser humano. Pero si tú en el liderazgo pones otro tipo de gente, y son otros los mensajes que se transmiten, eso empieza a permear hacia abajo en todas las estructuras. Y entonces el mismo individuo que hoy está perdido, quizás haciendo cosas incorrectas, etcétera, empieza a transformarse en otra persona y a hacer las cosas diferentes. Algunos de ustedes son demasiado jóvenes y no lo recuerdan, pero en los años 80, cuando se hizo el metro de Caracas, era impresionante cómo el venezolano se transformaba bajando las escaleras del subterráneo. Estabas en la superficie y tirabas papeles, no sé qué, te comías la luz, groserías, ¿no? Entrabas en el mundo del metro y eras un inglés de Oxford, ¿no? Es así, porque todas las influencias que recibías te invitaban a ser así. Por eso yo tengo un amigo que es alemán, que cuando llegó a Venezuela, se quedó, por cierto, se enamoró de Venezuela, pero cuando llegó a Venezuela era un alemán. El tipo respetaba todo y no se comía una luz y criticaba, ¿cómo es posible? Bueno, ahorita es el primero que se come las luces, no sé qué, o sea, hace todo lo que hacemos los venezolanos. El alemán se transformó en venezolano, porque las influencias que recibe lo ponen en ese plan. Venezolano que viaja a Disney World, ¿cómo se comporta allá? Un venezolano que uno ve en Estados Unidos, que venezolano que uno ve en Europa, comportándose completamente distinto, adaptado a su hábitat. Bueno, el hábitat que tenemos ahorita como influencia es el peor. Entonces todo lo que vemos está en decadencia, es mal comportamiento, es incorrecto. Pero yo tengo una gran esperanza en ese sentido porque así es el ser humano. Con un liderazgo distinto, toda esa gente empieza a comportarse diferente también. Y los recursos que tiene este país invitan a que si nosotros generamos otra vez confianza a nivel mundial, recuperamos la confianza, el buen nombre del país, se van a abrir las puertas a las mejores inversiones del mundo, en todos los ámbitos, que van a venir a Venezuela a generar riqueza, a generar empleo, a hacer a todos los sectores productivos otra vez, en todos los aspectos, por Dios, turístico, energético, telecomunicaciones, aeronáutico, construcción, infraestructura, todo lo que se puede hacer en Venezuela es maravilloso. Entonces, ¿por qué vamos a seguir dándole la espalda a esas posibilidades? Porque 5 gatos hayan decidido secuestrarnos el país, porque son 5 gatos en el fondo. Analicen quiénes están en el gobierno, quiénes son esos personajes, o los mismos de la MUD, los dirigentes de la MUD. Vuelvo y repito, en los partidos políticos hay gente muy valiosa y no se puede descartar jamás, y muchos de esos partidos se pueden recuperar en el futuro.
pero hay una dirigencia que está totalmente desorientada, dando palazos de ciego, y otros ya totalmente alineados con el juego del que hablaba antes, porque están ganando muchos dividendos de ese juego y no quieren que el juego se acabe, porque en ese juego lo que ellos reciben es suficiente para, bueno, para estar tranquilos. Tienen sus espacios, como ellos lo llaman, esos sí son espacios para ellos. Reciben financiamiento de sus partidos políticos, se posicionan, ellos como líderes tienen escenarios internacionales, tienen una vida resuelta, y mientras tanto el país destruido. Entonces la invitación es a que la sociedad recupere su poder otra vez, a que le quitemos la batuta, la dirección de la orquesta a los políticos y nosotros tomemos otra vez la dirección de esa orquesta y hagamos lo que tenemos que hacer, que es, bueno, simplemente decir ya basta. Y todo el derecho nos ampara. Por eso es que yo lo digo abiertamente, sin ningún temor. Sin ningún temor. Porque yo me niego y rechazo criminalizar un discurso que es el único discurso que puede haber, el único discurso legítimo que puede haber, que responde al derecho natural que tenemos los hombres y mujeres a nuestra dignidad, a nuestra libertad, a vivir en un sistema que nos permita desarrollarnos como personas y alcanzar nuestro destino. Si hay un sistema que oprime eso y que viola todo eso, ese sistema es un sistema criminal. Y los que tienen que esconderse, los que tienen que hablar con miedo, en la sombra, en la oscuridad son ellos, no nosotros. Si nosotros tenemos la razón, porque la tenemos, porque la razón es la libertad, la razón es la dignidad, la razón es la independencia, es ese espíritu de lucha que nos hace levantarnos todos los días pensando que podemos impactar y cambiar nuestra vida para mejor. Ese es el espíritu que nosotros estamos rescatando y del cual hablamos. Entonces, si uno activa ese espíritu, uno tiene el derecho de decirle a quien está atentando contra eso, contra esos valores humanos, no señor, no. Y no hay institución, no hay nada hecho por el hombre artificial que se pueda imponer a ese principio sagrado de los seres humanos, que es desobedecer, no reconocer autoridades ilegítimas, autoridades que no pueden tener poder sobre nosotros, a cuenta de que unos mafiosos ligados con carteles de la droga van a ser representantes de mi país y por lo tanto representantes míos y de mis hijos y de mi destino. ¿A cuenta de qué? O sea, ¿a cuenta de qué? Unos individuos que hacen negocios con los peores criminales del planeta van a ser los voceros de mi país. Entonces, básicamente es una invitación a los venezolanos a sentirse venezolanos otra vez, orgullosos de ser venezolanos, como los tachirenses se sienten orgullosos de ser tachirenses. Bueno, ser orgullosos de ser venezolanos y defender nuestro país y defender nuestro destino. Ese es básicamente el mensaje. Expulsar a los que están violando nuestro país y nuestra patria. Expulsarlos de nuestro territorio. Acabar con la criminalidad, con los colectivos armados. Desarticularlos completamente. Expulsar a todo el terrorismo islámico que se está apoderando de nuestra reserva y de nuestro territorio. Venezuela para los venezolanos, otra vez. Amarillo, azul y rojo, con 7 estrellas. Venezuela para los venezolanos. Eso es todo el mensaje. Entonces los venezolanos que estemos dispuestos a recuperar Venezuela, tenemos que dar un paso adelante. Y decir, no señor, no van a ser los políticos del teatro de ficción los que van a hablar por mí. Y los que van a seguir interpretando mi realidad. Porque nuestra realidad la vivimos todos los días. Y yo no voy a tener que esperar 3 días para comprar pasta de dientes porque mi cédula no termina en el numeral del día para comprar pasta de dientes. Porque para mí eso es una violación gravísima a mi dignidad. Eso es una violación diaria a nuestra dignidad. Y esa es la apuesta, como los perros de Pavlov, la indefensión adquirida. Nos quieren hacer unos perros obedientes. Y por eso nos están estableciendo esas cuotas y ese sistema macabro
de escasez y de tolerancia a lo intolerable, porque nos están obligando precisamente a que creamos que es normal lo que es inaceptable, a que aceptemos lo que jamás aceptaríamos en unas circunstancias normales. Entonces verlo como que nos acostumbramos a eso. Entonces no, señores, hay que reaccionar. Y la reacción no puede ser, bueno, déjame ver a dónde es que me voy a ir, a Canadá, déjame ver Panamá, qué sé yo, déjame ver si a lo mejor en España, mi tío, déjame decir, no. Porque si podemos construir una Venezuela extraordinaria, vamos a enfocarnos en hacerlo. Y eso pasa por defender nuestros derechos. Entonces, básicamente, ese es el mensaje. Vamos a recuperar el poder que tenemos como individuos, vamos a activarnos en ese poder y vamos a decirle a esta gente, usted se tiene que ir. Y vamos a ir a la Venezuela que nos corresponde, que es la Venezuela que hemos descrito. Y que cada uno de ustedes tiene en su corazón y en su mente muy claro. Entonces, ese es el objetivo. Y yo los invito de verdad que lo sientan en la profundidad de sus vísceras y su mente, para que de verdad crean que es posible. Los grandes cambios de la humanidad siempre empiezan por grupos reducidos. Los que estamos aquí hoy podemos hacer una gran diferencia. Cada uno de ustedes en su entorno puede hacer una grandísima diferencia. Y eso, a la vuelta de la esquina, se puede transformar en una avalancha. En una avalancha. Lo que empieza pequeñito, las avalanchas siempre empiezan pequeñas. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos a creer que es posible. Obligarnos a creer que es posible. Procter & Gamble llegó en los años 90 a establecer su sede latinoamericana en Venezuela, ¿no? Ese es un ejemplo muy ilustrativo del país que fuimos en ese momento y bueno, y cómo Procter & Gamble se ha tenido que ir a Colombia en gran medida, bueno, por lo que está pasando, pero hay que recuperarla nuevamente. Pero lo que tú decías, hay un punto fundamental y es precisamente lo que nosotros hemos venido sosteniendo de la estrategia, de que el año pasado esa lucha fantástica, y eso lo uno con el tema del sentimiento de fracaso que se mencionó, que es un sentimiento perfectamente entendible, más es producto de eso, de un estado de ánimo muy golpeado, porque está distorsionando lo que más bien es lo que debería ser lo contrario. El sentimiento tiene que ser el sentimiento de un gran logro, de un gran éxito, porque la lucha del año pasado se tiene que recordar como una lucha muy exitosa. Se logró despertar al mundo sobre lo que estaba pasando en Venezuela y se logró tambalear de una manera muy visible al poder. El problema estratégico fue precisamente de que, y eso se une con la historia del 2002, a nivel político, no había para nada una interlocución, no había interlocutores en el espectro político que lograran llevar el mensaje de la lucha de la calle a los escenarios políticos necesarios para generar la bisagra fundamental para darle el paso hacia el objetivo final, que era la libertad del país. Por eso mismo nosotros este año decidimos como estrategia voltear la cosa, y aquí lo uno con lo que decía Inés, me parece, de socio. Me gusta mucho ese nombre y aplaudo esas iniciativas. Y evidentemente hemos estudiado muchísimo todo lo que ha sacado el Albert Einstein Institute, de todo lo que es el Gene Sharp y la escuela de Gene Sharp, y entendemos plenamente su filosofía. Pensamos que es una filosofía correcta, se aplicó en países que vivían situaciones espantosas, como la Yugoslavia de Milosevic, sin ir más lejos. Y se pueden lograr cosas muy importantes dentro de esa filosofía. El problema está, y a diferencia, que es lo que yo digo, y comparo mucho el caso de Serbia con el caso venezolano. En Serbia la oposición estaba completamente unida y se sabía a nivel internacional, había una cohesión internacional con esa oposición, y el objetivo se sabía que era sacar a Sanguinario de los Balcanes, ¿no? O sea, acabar con Milosevic, acabar con esa dictadura.
y todo lo que era la lucha en Serbia de la oposición estaba unida en ese espíritu. Y por eso la estrategia funcionó. Aquí, si bien es cierto, hay muchos de nosotros que estamos bastante estudiados en esa filosofía, a la hora de aplicarlo, porque el año pasado, con todas estas luchas, bueno, yo en lo personal me involucré muy directamente. Se generó toda una dinámica en ese sentido para tratar de aportarle a ese espíritu y a esa lucha. Pero el error fue, no es error, sino lo que aprendimos del hecho, fue que precisamente como no teníamos una matriz de opinión poderosa que aplaudiera eso que estaba pasando y le diera una traducción para que fuera entendida en el escenario político y en el escenario internacional, se generó el cortocircuito. O sea, fue muy fácil neutralizar esa lucha y transformarla en un fracaso, entre comillas, porque todo el sistema político que estaba en ese momento manejando la matriz de opinión era parte del teatro que hemos descrito, el teatro de ficción. Y no le interesaba que esas luchas tuvieran éxito. Entonces, si tú tienes en el espectro político y en la matriz de opinión un saboteo a lo que es el espíritu de lucha, cosa que no había en Serbia era lo contrario, en Serbia todo el espectro político de oposición estaba volcado a esa lucha no violenta y al objetivo de la libertad. Y por eso allí se dio exitosamente. Aquí hubo ese cortocircuito. Entonces el trabajo que nosotros estamos haciendo con Fénix, con Venezuela Futura, con todos, digamos, los grupos que nosotros estamos tratando de articular, no más CNE, en fin, la gente que viene trabajando en Salvar tu Voto, todo eso estamos nucleados, siquiera hoy en día ya como en una sola organización, en un solo objetivo. La idea es transformar la matriz de opinión, o sea, nosotros queremos de verdad posicionar el mensaje lo suficientemente poderoso para que genere una nueva matriz de opinión en Venezuela y que la interpretación del problema y del país sea este sea el mensaje y sea lo suficientemente poderoso y posicionado para que logre silenciar al otro. El otro siempre va a estar allí. Nosotros no vamos a convencer a la MUD que cambie, ya lo hemos tratado de hacer por todas las vías posibles y no lo va a hacer, ya es parte del teatro, de ficción. Y obviamente tiene que ver con lo que decía antes también, no significa que todos ellos sean unos traidores, no, simplemente cayeron en un juego del que ya no se van a salir, o sea, ya es irreversible su camino, ya comprometieron demasiado en el camino como para echarse para atrás, son demasiado parte del sistema, demasiado parte del juego y no están interesados en cambiar ese juego y no lo van a hacer por voluntad propia. En el momento en que nosotros logremos darle el vuelco a la matriz de opinión, a posicionar este mensaje, yo sí estoy convencido que mucho de lo que hoy en día gravita en torno a la MUD se va a venir a este escenario, va a contribuir y va a participar en este escenario, porque entonces se va a empezar a ver en Venezuela la alternativa, la diferencia. Entonces, posicionando ese mensaje, ahí es donde todos podemos contribuir y colaborar de una manera sin enfrentar estúpidamente a las fuerzas, yo siempre he dicho, o sea, nosotros no tenemos tanques, nosotros no tenemos aviones, nosotros no tenemos nada de eso, entonces por ahí no van los tiros. Tenemos que hacer esta lucha con mucha inteligencia. Entonces, ¿dónde está la inteligencia? Cada uno de nosotros aquí puede aportar muchísimo en el posicionamiento de esta matriz de opinión. Por ejemplo, de aquí va a surgir un video de la intervención de hoy. Bueno, hagan que ese video se escuche hasta en la Conchinchina. Ayuden a transmitir el mensaje, a posicionar el mensaje, a retuitearlo 1000 veces, a buscar cómo se utiliza Facebook también para posicionar. Y dentro de sus mismas casas, sus mismos entornos, ustedes pueden ser unos grandes motores de difusión de esta matriz de opinión. Porque en la medida en que nosotros posicionemos esto, y lo estamos haciendo en todo el país, esto que estamos haciendo hoy lo estamos haciendo en toda Venezuela, y de aquí surgen siempre, y esa ha sido nuestra experiencia, y por eso, bueno, surgen personajes como Jesús, que espontáneamente organizan una cosa como esta, sin que nadie se lo pida, sin que nadie, nació de él. ¿Por qué? Porque vio los videos, vio las cosas que estamos haciendo, se sintió conectado y dijo, caramba, esto hay que hacerlo también en el Táchira. Y lo trajo al Táchira. Bueno, un ejemplo perfecto de lo que estamos diciendo en este momento. Bueno, de aquí pueden surgir personas así como Jesús. Y entonces organizamos otro foro de más allá aquí también en Táchira. Y hacemos otro, de repente ustedes conocen a alguien en Ciudad Bolívar y lo llaman por teléfono y dicen, oye, vamos a montar esto en Ciudad Bolívar. Y aquí surgen unos cuantos que les gusta el Twitter, les gusta el Facebook,
y empiezan a transformarse en unos difusores del mensaje por esas vías. Y entonces, bueno, y así es como vamos construyendo esa avalancha. Y en el grupo nuestro hay mucha juventud, hay muchos jóvenes. Nosotros nos hemos dado la tarea de sembrar intelecto en ese sentido. Entonces le hacemos talleres sobre políticas públicas, talleres sobre país, en definitiva. Y son personas, muchachos que se están formando y que hoy en día ya se han leído cualquier cantidad de libros importantes y que están en el espectro político, están haciendo política de calle, mueven juventud de calle. Entonces todos esos muchachos ya se han sumado a este proyecto también. Entonces, lo que antes éramos 2, ahorita somos muchísimos más. Y cada vez más, creo yo, este mensaje se escucha con mayor facilidad, porque precisamente la historia nos está dando la razón. Yo lo que dije hoy lo vengo diciendo desde toda mi época. O sea, yo tengo toda mi vida hablando así. Toda mi vida vengo hablando así. Lo que pasa es que, claro, en el espectro público me conocían más por mi especialización en petróleo, energía, entonces me entrevistaban sobre esos temas. Y en el momento en que yo empecé a tocar estos temas en nivel público también, por mi desesperación, por lo que veía que estaba pasando, bueno, me empezaron a quitar los micrófonos, me dejaron de invitar a los programas que me invitaban toda la semana, a hablar de petróleo, economía, etc. Entonces, pero a lo que voy es que en mi mensaje antes generaba muchísima más resistencia a la que está generando hoy en día. Hoy en día es todo lo contrario. Hoy en día yo siento que efectivamente uno habla y la gente que uno lo escucha está pensando exactamente igual. Porque en sus vidas han experimentado con sus propias experiencias que lo que uno está diciendo es verdad. Entonces ya el mensaje es el mensaje que todos ya tenemos casi que sembrado en el corazón por nuestras propias experiencias. Entonces el tema está en que está ese cortocircuito con el espectro mediático y político. Eso es lo que tenemos entonces que abordar ahorita, para que ese cortocircuito se transforme en una bisagra. Y con respecto al tema de la educación y de la cultura y quizás la comparación que puedan tener los venezolanos con Suiza o con otros países, cónchale, yo no siento que sea así. Yo pienso que evidentemente nosotros tenemos un problema muy grave cultural, se ha sembrado muchos antivalores en los últimos años, pero también tenemos unas capacidades muy particulares que uno lo ve en las universidades de afuera. Cuando los venezolanos van a cualquier universidad en extranjero o son profesionales en cualquier parte del mundo, se destacan por una cantidad de razones, ¿no?, que tienen que ver con nuestras propias experiencias. Un médico, por ejemplo, va a los Estados Unidos, a Boston, y recién graduado, y resulta que ya ha operado, ya ha dado a luz no sé cuántos bebés, ha tenido miles de experiencias que allá los médicos que están con él nunca han tenido. Y eso se puede trasladar a cualquier otra experiencia profesional. Yo siento que sí, hay un problema de liderazgo que permee lo que decía antes. O sea, en la medida en que nosotros comencemos a proyectar ejemplos desde más arriba, eso empieza a permear en toda la población. Pero la esponja está ahí. Yo pienso que Venezuela puede muy rápidamente agarrar otra vez su ritmo y direccionarse correctamente con los mensajes apropiados. Evidentemente hay que hacer todo un trabajo de valores, de educación, pero la esponja está ahí. Yo pienso que es simplemente transmitir el mensaje. Pero en la medida en que se haga, la reacción es inmediata y muy fácilmente el país puede transformarse en otra cosa. Entonces yo ahí tengo muchísimo optimismo, porque además en todos los países del mundo hay grandes dramas sociales y problemas de educación. Lo que pasa es que también es un tema estadístico y proporcional, etcétera. Pero per cápita, o sea, digamos, si no lo vemos per cápita, si no lo vemos por cantidad de gente, óyeme, en todos los países del mundo hay gravísimos problemas de educación y de desarraigo y problemas sociales. Entonces esto no es un problema solamente nuestro. Obviamente hay sociedades que están mucho más avanzadas, pero también han tenido muchos más años que nosotros y otro tipo de problemas, otro tipo de historia, otro tipo de cosas. Pero nosotros podemos otra vez encaminarnos, porque podemos rápidamente, por los recursos que tenemos, hacer las cosas bien y generar impacto positivo inmediato. Nada más en el plano económico, la economía venezolana se puede levantar a una velocidad impresionante, cosa que no tienen todos los países. O sea, la capacidad de reacción nuestra es mucho más rápida que la que puede tener cualquier país del mundo, comparativamente hablando. Entonces, ahí hay que ser optimista, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo está en eso. Tenemos que posicionar este mensaje en la matriz de opinión
transformar esto en una tendencia, en un mensaje que se haga permitido, que se haga potable y viable, legitimar este discurso, legitimar esta vocería, legitimar esta interpretación de las cosas, para que no se vea como los extremistas, los radicales, los tirapiedras, no sé qué, sean los encuestadores de siempre condenándonos de barriga verde para abajo, y entonces todo se queda así como el mensaje prohibido. No, este no puede ser el mensaje prohibido, este tiene que ser el mensaje de todo el país, porque es lo que estamos sintiendo todos, y es la reacción a lo que no podemos tolerar. Entonces, bueno, la clave, quizás como primera tarea, es buscar cómo posicionar el mensaje, ayudarnos a posicionarlo al máximo posible. Y los que tengan la posibilidad de organizar eventos como este, ayúdennos a hacerlo. Ayúdennos a hacerlo. Entonces, la próxima podemos traernos a muchachos jóvenes del grupo para que también les hable un poco de sus experiencias, lo que ellos están haciendo a nivel más juvenil, quizás. Y entonces eso, vamos replicando, búsquense gente del Táchira que comparte este espíritu y lo empoderamos, pues, y lo ponemos también a participar en eventos como estos. Pero hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo lo más... Y con temas, por ejemplo, del desconocimiento, que ponían el ejemplo del CNE, por supuesto que sí, y esa es la actitud que todos nosotros, que yo tengo en lo particular. La razón por la que yo no voto es precisamente porque yo no reconozco la autoridad del CNE, no lo reconozco como legítimo árbitro de un proceso electoral. Entonces, si para mí el voto es una mentira, es una comidilla, eso no es votar. O sea, uno va a un proceso que es artificial. Están recreando lo que es una elección, recreando lo que es un proceso, pero no es un proceso electoral, eso es mentira. Entonces tú no vas ahí, tú no estás votando ahí, tú estás actuando el voto, estás actuando que estás votando. Es un artificio. Entonces, claro, la posición tiene que ser, mira, yo no te reconozco, tú no existes. Y eso se puede, claro que sí, eso es lo que está tratando de hacer el grupo de No Más CNE, Salva tu Voto. Esa es la filosofía detrás de toda esa campaña, de desconocer al árbitro. Tú no existes. Evidentemente que eso solamente no logra nada, en el sentido de que si se queda ahí no logra más nada. Pero si eso es el reflejo de un espíritu activo, que va a hacer eso con el CNE y con todo lo demás, y va a mantener esa lucha, entonces va a ser otro, va a ser el gallo que va a cantar. Y no nos vamos a quedar entonces, por supuesto, nada más en no ir a votar, sino que eso va a continuar. Evidentemente estas elecciones no se van a evitar, ellos van a hacer su circo y van a hacer su cosa, pero ojo, van a saber cuál es la verdad, independientemente que van a trampear los resultados y van a poner las cifras que les dé la gana y las cifras de abstención y le van a echar la culpa a no sé qué, ellos van a saber cuál es la realidad. Y ahí ya es una primera conquista, y por eso es muy importante activarse en ese sentido, porque independientemente que la realidad que ellos pinten no va a interpretar la realidad, nosotros vamos a saber lo que pasó, y ellos también. Entonces así los vamos minando, le vamos quitando el poder. Y entonces, bueno, acciones como esa, organizándose estratégicamente y masificándose y enfocándose en todos y cada uno de los aspectos del poder, van a lograr su objetivo, más temprano que tarde. Convénzase que eso es así, porque eso va a ser así. Pero para eso, evidentemente, hay que activarse. Y hay que actuar estratégicamente. Nosotros eso lo tenemos muy claro. La idea, evidentemente, es que esto se vaya transformando cada vez más en una organización institucionalizada, es decir, desde el punto de vista del país, que se vea algo estructural, de tal manera que se eviten las improvisaciones y cuando se active más la lucha, digamos, cuando ya la matriz de opinión esté más posicionada, cuando ya la tendencia del país sea más esta, y se pueda entonces comenzar a hacer ese trabajo de la lucha no violenta enmarcada en un escenario estratégico parecido al que se plantea en el Albert Einstein Institute, del tema de cómo confrontar este tipo de tiranía, se puede hacer de una manera organizada y bien hecha, con una estructura, y una estructura entonces que al igual que Yugoslavia, con Otpor, en fin, se van a ir definiendo también liderazgos. Y esos liderazgos que se vayan definiendo, en la medida en que se vaya creando una organización estructurada de esto, bueno, serán liderazgos que necesariamente tendrán que ser liderazgos legítimos, porque van a surgir de esa misma lucha. Entonces no va a ser una imposición. Entonces, en la medida en que esos liderazgos sean de verdad y estén encabezando esa lucha y la estén llevando a buen término, bueno, necesariamente a la hora que se definan las cosas, se va a reducir muchísimo el margen de la improvisación y se van a poder hacer las cosas con más inteligencia.
Porque evidentemente yo creo que nosotros tenemos aliados en todos los escenarios. Y cuando digo todos los escenarios hablo también del escenario militar. Pero también estamos muy claros que el objetivo tiene que ser civil, o sea, es crear un país de verdad grande, con civiles llevando a cabo las políticas públicas. Pero hay que reconocer que tiene que haber también un brazo militar que se encargue de lo militar, que es la soberanía del país, la defensa del territorio nacional y de la delincuencia. Y eso solamente lo puede hacer un brazo fuerte militar. Y eso por eso no se puede desconocer bajo ninguna circunstancia. Pero todo eso va a surgir de la lucha. Entonces la principal tarea es el posicionamiento del mensaje y la creación de una matriz de opinión distinta a la del teatro del cuento chino. Esa es la tarea. Esa es la primera tarea, por lo menos. Nosotros tenemos ya muchísimos videos que se pueden empezar a difundir. En Venezuela es Fénix, hay un canal de YouTube de Venezuela es Fénix,